Somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Como siempre, para nosotros es un honor presentar este programa, conducirlo, proyectarlo. Y bueno, un programa que alrededor de 17 años hemos hablado siempre de la materia del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos. Todos los martes es un regocijo estar acompañado del maestro Omar Arechiga de Alba, a quien le doy la más cordial bienvenida. Saludos, Paco, gracias. Saludos a todo el auditorio aquí. Qué honor tu presencia, amigo. Gracias, qué honor tu conocimiento, qué honor tu expertise y tu comunicación que estás llevando en este momento en Tiempo Logístico. Te felicito. Gracias. El día de hoy va a ser un poco diferente. Regularmente lo presentamos en 3 segmentos, pero debido a la calidad de los personajes y del tiempo que merecen, lo vamos a llevar en 2 segmentos. El primer segmento lo vamos a llevar y vamos a hablar de aduanas, de corredores de aduanas, se actualizan sobre el comercio estratégico seguro. Un tema bien interesante con el consultor aduanal Osiris Mairiene Ramírez Ponce de León, del Observatorio Iberoamericano del Comercio Exterior de la sede de Madrid, España. En el segundo segmento vamos a tener a Armando González de Mutual Trade y vamos a hablar de la fuerza detonante con su estilo, con sus características y su conocimiento del nearshoring. Un tema que esta es la última vez que vamos a hablar de esto, hasta nuevas aclaraciones y funciones y desarrollos del mismo. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Osiris. Mi querido amigo, doctor, bienvenido a Tiempo Logístico. Saludos. Está el doctor Osiris Mairiene, evidentemente desde Centroamérica, porque el doctor se la pasa viajando por una gran cantidad de países. La semana pasada lo íbamos a tener por aquí. Sin embargo, Omar, el doctor, tú sabes, con tanto conocimiento, con tanto que compartir, pues anda de país en país compartiendo información, documentando una serie de circunstancias de todo su conocimiento. Tú que lo conoces. Y todo el expertise que ha adquirido con el paso del tiempo, tantos años jugando una pieza fundamental en la ONU, trabajando en la Academia Mundial del Derecho, y la verdad ha sido un privilegio conocerlo y sesionar con él en Panamá, en Sevilla, haber estado con él, es un baluarte impresionante. ¿Ya lo tenemos conectado? Doctor, bienvenido a Tiempo Logístico. Muy buenas noches, don Paco, buenas noches, Omar. Un gran honor para mí estar con estos 2 grandes amigos. Hombre, de verdad que es un placer escucharte primeramente, saber que teniendo tanto conocimiento, tanta expertise, tengas esa humildad para compartir la información con todo nuestro auditorio. Un auditorio que está acostumbrado durante 17 años en estar escuchando gente de calidad, pero de mayor calidad estando tú. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Platícanos este tema. Vamos a aprovechar el tiempo que te cedemos, más de lo normal que se le damos a todos, porque bueno, sabemos de toda la importancia de tu tema. Y este tema de los corredores de aduanas que se actualizan sobre el comercio estratégico seguro, ¿cómo nos lo puedes compartir? Mira, es algo muy sencillo, Paco y Omar. Nuestros colegas juegan un papel preponderante en todo lo que es la seguridad del Estado. Cuando hablo de nuestros colegas, hablo de los aduaneros públicos y de los aduaneros privados. No hago referencia solo a los agentes de aduana. Hago también referencia a los que trabajan dentro de aduana. Entonces, como objetivo principal, la Organización Mundial de Aduana tiene una base conceptual y normativa
de lo que es un sistema de control de los procesos y procedimientos, de aplicación, vaya la redundancia, de lo que es el Strategic Trade Control Enforcement. Esto es el control del comercio estratégico seguro. ¿Qué significa esto? Bueno, la base fundamental de esto es generar una concienciación tanto en el sector público como en el sector privado y como los usuarios del comercio internacional, básicamente los operadores económicos, sobre temas de tan altísima importancia. Por supuesto, no dejando de lado que existen otros sectores conexos que es importante también que lo conozcan. Bueno, y la pregunta sería, ¿en qué consiste un sistema de control de comercio estratégico? Esto yo lo divido en tres aspectos fundamentales. Primero, debe ser un sistema eficaz en donde este sirva para evitar y contribuya básicamente al Estado para que pueda retrasar o evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Cómo? Mediante la adecuada detección, disuasión e interdicción de envíos ilegales y desvíos de productos controlados, llamados en este proceso bienes estratégicos. Otro concepto es evitar la confusión, porque no debemos confundir jamás que este tipo de control vaya a confundirse con otros controles, como es el control del narcotráfico, como es el control de la escasez de suministro, como es el control de la base fundamental de la existencia de especies en peligro, o controles desde el punto de vista sanitario, zoosanitario, ictosanitario. Entonces es importantísimo también ver que este tipo de control estratégico jamás choque entre lo que es el control y la facilitación comercial. ¿Por qué? Porque cada país debe crear un sistema que sea eficaz en el control del comercio estratégico, pero no que se convierta en un obstáculo real a la operación comercial. O sea, al contrario, implica que debe permitir a los operadores actuar con un marco de seguridad para cubrir nuestra soberanía y al mismo tiempo un marco de confianza que les brinden real y efectivamente un reconocimiento internacional a cada uno de los sectores que estén implicados. Bien, realmente es interesante, Omar, escucharlo bajo una óptica universal, una óptica global, porque vaya, o sea, podemos conceptualizar determinados términos que se apliquen para nuestra logística, pero él lo está diciendo de una forma muy clara para que lo y que es una necesidad de los organismos internacionales, es decir, quienes determinan el rumbo de las mejores prácticas en el comercio son quienes están pegados de la mano, como el doctor Osiris, en temas de OMC, en temas de OMA, en temas de la ONU u otros. Verdaderos investigadores que te dicen, levanta las antenas, ponte a trabajar, involúcrate oportunamente, acércate, porque ahí está la línea de cómo generar un mejor control. Y qué bueno que el espectro, doctor, lo matizas hacia la autoridad, quien funge hoy, el ANAM, o sea, la autoridad que esté ahí detrás y que participe y se involucre y se acerque a personas tan especializadas como tú, así como todos los que están detrás de este gran esfuerzo. Y, por supuesto, los particulares que forman parte de la cadena de suministro aduanera y del comercio exterior. Sí, es que este tipo, querido Omar y querido Paco, este tipo de control debe tener una importancia básica en asegurar de modo eficaz. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros debemos tomar como punto de partida esencial el que se pueda controlar preventivamente aquellos bienes estratégicos. Ahora la gente se preguntará, ¿cómo se define un bien estratégico? Bueno, son materiales y tecnologías que eventualmente pueden ser utilizados por manos incorrectas para desarrollar armas de destrucción masiva y de mercancías estratégicas selectas. ¿Y por qué nosotros entendemos que esto debe ser así? Bueno, es que no solo México, es el mundo entero que puede ser utilizado para la proliferación de armas masivas, o mejor dicho, para el contrabando o el manejo ilegal de este tipo de productos. ¿Por qué? Porque cualquier país puede convertirse en un objetivo de cualquier otro país que tenga en su cabeza crear armas de destrucción masiva.
Otro concepto es, y es importantísimo tomarlo en consideración, que el territorio de cualquier país puede servir como un punto de triangulación o de transferencia de países u organizaciones proliferantes. También tenemos que tomar en cuenta y preponderar este tema, que es que cualquier país con controles deficientes en ese tema pueden contribuir involuntariamente a la proliferación de esas armas de destrucción masiva. Entonces, si se crean redes de proliferación y se aprovecha la debilidad regulatoria de los países e institucional a veces de ciertos países, ellos van a poder conseguir su fin. Y ese no es el objetivo que nosotros queremos, porque realmente dentro de la Organización Mundial de Aduanas y los demás organismos que luchamos por el control de esos elementos, el beneficio que aporta un sistema eficaz de control de comercio estratégico al comercio exterior de un Estado va a establecerse en 4 pilares fundamentales. Primero, se debe facilitar el comercio y se debe modernizar la economía aún al margen de que esta amenaza latente esté ahí. Se debe establecer un sólido, seguro y confiable intercambio comercial transfronterizo. No podemos vivir con nervios de que nos pueda llegar una mercancía. Pero este tipo de estudio, este tipo de taller, este tipo de curso que yo sugiero que se haga en todos los países de América Latina, debe contribuir a identificar la reputación de los actores comerciales responsables. Es la importancia de los OEA, o sea, es la importancia de tener visualizados los operadores económicos autorizados. Y por último, vamos a ayudar también a identificar y alertar a otros países sobre intentos de obtención o transferencias sospechosas que causen preocupación mundial. Porque a nadie le gustaría que le explotara, como ha explotado en países, una bomba sarín. No nos queda cómodo el hecho de que nos pueda explotar una bomba en 1 metro. O sea, todo este tipo de estructura es importantísimo visualizarlo. ¿Por qué? Por una razón muy lógica, porque cualquier material tan fácil como decir el polvo de aluminio es una materia prima para la fabricación de bombas. Hoy no vamos a tener el tiempo para decir todos los materiales precursores, pero es importante que la gente entienda lo que es eso. Quedó muy atrás entonces aquel tema famoso del código PBIP. Queda obsoleto ya como para poder decir toda la implementación de una infraestructura basada en la tecnología tenga la apertura, sobre todo Latinoamérica, para la aceptación. No, jamás. Acuérdate que un control no va jamás a serle aplicado la teoría destructora de la teoría creadora de la destrucción de Schumpeter, jamás en la vida. Si bien es cierto que un elemento creativo que se crea puede destruir otro que ya exista, en este caso deben manejarse conjuntos, porque son aspectos que están ligados unos a otros. Entonces, todo tipo de concepto que sea, desde el punto de vista marítimo, de CBP, todo lo que sea concepto de protección marítima, va muy ligado a este tipo de elementos. Doctor, porque recordemos algo muy importante, Paco, ¿qué es un bien estratégico? Bueno, vamos a definirlo. Un bien estratégico son todos los materiales, equipamiento y tecnología que están considerados por tratados multilaterales y acuerdos o incluidos en listas de controles nacionales que puedan ser utilizados o usados para el diseño, desarrollo, producción o uso de armas nucleares, químicas y biológicas y sus medios de transporte. No es solo que puedan servir como precursores, es que también sus medios de transporte deben estar claros. Por eso hay que definirlo precisamente y tener en cuenta su naturaleza y la función de esos bienes. Entonces, esto tiene una característica primordial, que pueden ser usados en lo civil o en lo militar, y que abarcan no solo los bienes tangibles, señores, abarcan también los bienes intangibles y la tecnología, porque un simple celular se puede convertir en un detonador. Miren un ejemplo, qué fácil. Doctor, una pregunta. Fíjese que este tipo de capacitaciones e inducciones que puede dar usted con tanta experiencia, podría de alguna manera, ya viene matizado en materia incluso merciológica, donde específicamente ahí se les den a conocer algunos de los productos que bien indica,
y su relación desde cómo están descritos coloquial o comercialmente en los principales países. Sería muy interesante tener información cómo los denominan en los países que normalmente los producen, porque seguramente tienen identificado mayormente quiénes son los generadores de estos materiales, de estos insumos en determinado país, y que pueden tener esta dualidad con una intención como la que usted comenta, que hay que prevenir y hay que proteger y que es una obligación de los países. Entonces, valdría la pena que las personas puedan llegar a bajar el balón a ese nivel de detalle, que puedan tomar esa capacitación donde digan, ok, cuando vengas de tal país, promedio van a ser empresas de este tipo o te los van a describir de esta manera en sus documentales, van a requerir, ejemplo, un IMO, tratar de bajarlo, porque ¿quiénes son los que pueden sumar? Por supuesto las autoridades y los gobiernos, pero también los usuarios en el punto de entrada y de salida de los territorios, en el caso mexicano, agentes aduanales, importadores de espíritu cumplidor, autoridades también en el mismo óptica. Entonces, necesitan tener a ese nivel operativo, conocer cómo pueden ser vulnerados y más o menos en qué formas, en qué capítulos, incluso en qué fracciones están esos productos para que los conozcan, porque deben de estar ya identificados. Yo pienso que lo más importante en todo lo que tú acabas de decir es primero saber con claridad que es un producto estratégico de doble. Eso es lo primero. Lo segundo es crear las alertas a través del sistema armonizado, que es el único instrumento que real y efectivamente nos permitiría tener esas alertas dentro del sistema computarizado o el sistema aduanero. Desde los validadores, ¿verdad? Los sistemas de validación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos productos donde se incluye un soporte lógico, que es un software o una tecnología muy sofisticada que pueda destinarse a uso tanto civiles como militares, nos prende una alerta. Pero también si nosotros vemos una válvula que esté completamente revestida de carbono con una suficiente capacidad de soportar cualquier tipo de corrosión, esa válvula nos va a costar 2 centavos. O sea que no es solo el aspecto merciológico el que nos va a llamar la atención del Excelente. producto. Es también el costo del producto, el valor. O sea, este es un tema un poquito más complicado de lo que se puede ver. Claro. Entonces necesita de personas que sean sumamente capaces de poder determinar ese tipo de conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Que existe una amplia variedad de materiales, piezas y equipos de doble uso, porque por ejemplo una válvula, cualquier válvula se puede convertir en cualquier tipo de elemento para control. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo sé que esa válvula es de uso para materiales nucleares o es de uso militar, entonces ahí es donde entra la capacidad desde el punto de vista técnico de un buen aforador o de un buen vista para determinar ese tipo de trabajo, pero primero tenemos que entrenarlos. Doctor, la realidad es poderlos entrenar. Ese es el punto, hay que darles entrenamiento a los públicos y a los privados. Doctor, ¿nos va a permitir poder, por favor, mandar a un corte? Porque tenemos aquí instrucciones de producción de ir a un corte y regresamos más con usted para poder cerrar el tema. Cuando usted quiera. Permítame unos minutos que tenemos que ir a un corte, tenemos que darle paso a los patrocinadores y regresamos con usted para continuar con este tema tan interesante. Por favor, no se vayan, no se vaya, doctor. Regresamos en unos minutos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Permanece con nosotros.